Hola a todos, en este vídeo os voy a enseñar cómo seco mi cabello maduro, fino y escaso desde la raíz, logrando que se mantenga perfecto por varios días. De verdad, aguanta impecable de lavado a lavado. Aquí es importante lavar el cabello con champú, ya sea para volumen o con un champú de limpieza profunda, si hace mucho tiempo que no limpias tu cabello de productos de peinado, mascarillas u otros productos de cuidado. Me lavé con un champú de volumen y ahora mi cabello se ve muy áspero y está todo enredado. Es algo completamente normal, no tienes por qué asustarte por eso. Ahora he tomado un acondicionador hidratante. Pausa. Prefiero los que son más espesos para que no se esparzan por todo el cabello. Y de esta manera lo aplico exclusivamente en las puntas. Poco a poco voy subiendo hacia la mitad del pelo pero nunca, bajo ninguna circunstancia, más arriba. Porque si me aplico el acondicionador por toda la cabeza, entonces seguro que no voy a conseguir un peinado con mucho volumen. Simplemente no me va a salir. El cabello se me puso muy suave y se peina fácilmente con los dedos. Después de eso me enjuagué todo el acondicionador. Y me voy peinando todo el cabello con este peine. Se puede hacer de una manera muy fácil y muy sencilla. Yo recomiendo que utilicen peines especiales con los dientes bien separados, que son ideales para el cabello mojado. Después de esto, utilizando un protector térmico con base acuosa, siempre me aseguro de aplicarlo en el cabello que esté bien húmedo. Es precisamente en este tipo de cabello donde esta fórmula se despliega por completo y protege de forma estable y duradera el pelo a lo largo de todo el día hasta el momento en que volvamos a lavarlo de nuevo. A diferencia de los protectores térmicos que vienen en crema, la protección térmica elaborada a base de agua no apelmaza para nada el cabello fino y no impide en absoluto la creación de un peinado con un volumen espectacular. El siguiente paso es simplemente secar el cabello hasta aproximadamente un 80% de sequedad. Para ello, retiro la boquilla del secador y seco el cabello de esta manera. Como no tengo una gran cantidad de cabello y la mayor parte de mi melena se concentra principalmente en la zona de la nuca, yo me seco el pelo de la siguiente manera. Dirijo el chorro de aire del secador directamente sobre el cabello y lo voy soplando todo hacia la parte de mi cara. Es decir, que toda la zona parietal, que es la parte superior del pelo, la seco siempre hacia adelante para poder darle ya desde el principio la dirección adecuada al cabello para lo que será el peinado final y la forma definitiva. Para la zona de la nuca lo que hago es secarla de la siguiente forma. Voy levantando un poco las raíces para que las fibras capilares puedan respirar mejor y por eso estoy usando un cepillo de tipo esqueleto. En la nuca el cabello es más denso, por eso secarlo allí lleva más tiempo que en la parte superior y cerca de la cara. Ahora al secar el cabello lo dirijo de nuevo hacia la cara para darle forma. Listo, ya casi he secado el cabello y ahora en la raíz aplicaré un spray para dar volumen y densidad. Lo aplico solo en la parte superior de la cabeza, mechón a mechón, dirigiendo el cabello en la dirección opuesta, masajeo un poco con los dedos y del otro lado hago exactamente lo mismo. También aplicaré un poco más en la coronilla. Si yo aplicara este spray sobre el cabello húmedo, inmediatamente después de lavarlo, es decir, por ejemplo, si usara un protector térmico en el largo y este spray en las raíces, entonces mi peinado no funcionaría como espero. Es decir, el spray para volumen y densidad funciona mejor en el cabello semiseco, casi seco pero limpio. Después vuelvo a peinarme el cabello. La parte superior del cabello la recojo con una pinza para que no me moleste y así procedo a peinar la parte inferior del cabello. Para la longitud de mi cabello utilizo un cepillo redondo de 52 milímetros de diámetro. Mi corte es un bob clásico, es decir, todo el cabello tiene la misma longitud. Y con este cepillo me resulta muy cómodo, fácil y rápido crear volumen desde las raíces, así como dar forma y cuerpo al cabello a lo largo de toda su extensión. Aquí hay un punto importante, el cepillo redondo lo coloco por debajo del mechón de cabello y lo tiro de forma perpendicular e incluso más arriba en relación con la cabeza. Primero, lo soplo con una corriente de aire bastante cálido, casi llegando a ser caliente. El aire muy cálido permite que el cabello se vuelva maleable y flexible y así poder darle la forma deseada. Es decir, en mi caso, busco volumen desde las raíces y un estiramiento gradual a lo largo, pero siempre con volumen, manteniendo el aire entre cada hebra. Y déjeme que se lo explique una vez más para que quede claro. Primero voy a colocar el cepillo justo debajo de la raíz y lo voy a soplar muy bien con un flujo de aire que esté bien caliente. Debo dirigir el chorro de aire específicamente hacia el cepillo y nunca debemos dejar que el aire dé directo en el cuero cabelludo. Luego voy a girar el cepillo de forma muy intensa y constante para que el calor se pueda distribuir de manera uniforme por todas las hebras. Después aparto el secador y, ya sin usarlo, hago girar el cepillo redondo a través de la sección de cabello mientras la voy bajando gradualmente. Este método permite dar volumen a las raíces y fijar la forma a lo largo de todo el cabello al mismo tiempo. Así es como logré este volumen en la parte de atrás de la cabeza.
He creado una base para el cabello de arriba y ahora debo fijarla, darle más firmeza. Para esto tengo un spray de azúcar Osis. Ya he hablado de él muchas veces, así que no lo haré en este vídeo. Listo, ya creé la base, pero la movilidad del cabello se mantiene. Se pueden peinar, pero al mismo tiempo se han vuelto bastante más rígidos. Se pueden peinar con muchísima facilidad usando los dedos, e incluso con el peine también se puede. A continuación, voy a comenzar con el proceso de peinado de toda la sección superior de la cabeza. Voy seleccionando cuidadosamente los mechones de cabello de ambos lados y exactamente de la misma forma en que trabajé la zona de la nuca anteriormente, iré trabajando estas áreas sección por sección. Es fundamental comprender en este punto que cuanto más finas sean las particiones que ustedes realicen, mucho más voluminoso y con una mayor durabilidad resultará el acabado final de este peinado con volumen. Y con ello gastarás más fuerza. Por ejemplo, yo separo mechones de aproximadamente 1 centímetro de grosor y de esta manera, mechón por mechón, voy a trabajar toda la parte superior. Y eso es todo. Me peiné el cabello, lo dejé enfriar. Es muy importante dejar enfriar el cabello después de peinarlo.
No debes peinarlos bajo ninguna circunstancia mientras estén todavía calientes, pero una vez que se hayan enfriado ya podrás hacer con ellos todo lo que quieras. Qué volumen tan espectacular y duradero desde la raíz he conseguido en mi cabello, que es tan fino. Visualmente el cabello parece, sin duda, al menos 3 veces más abundante. Además, el cabello se ve limpio, ligero y a la vez con una sensación de densidad y cuerpo, si lo comparamos con el estado inicial de mi cabello, con mi punto de partida. Espero sinceramente que este video les haya resultado muy útil y que se animen a probar este método para peinar su cabello, aunque esto prácticamente no es un peinado, sino un secado normal utilizando un spray para dar volumen y un spray de azúcar. Y tampoco olvides la protección térmica, especialmente si te tiñes el cabello. Siempre protegerá tu pelo de lavado a lavado y mantendrá el pigmento en tu cabello. Especialmente si tu cabello es poroso, entonces los pigmentos con protección térmica como ya no se van a decolorar de forma tan intensa como sucedería si no lo estuvieras utilizando en absoluto. Si tú también tienes el cabello fino y poco denso, exactamente como yo, entonces asegúrate de suscribirte ahora mismo a mi canal. En este canal les comparto todo sobre el cuidado y los peinados para cabellos que son iguales al mío, y además les muestro mi rutina de maquillaje para mayores de 40, aunque yo ya tengo algunos más. Así que mis queridas amigas, nos vemos muy pronto en el próximo video. Chao, chao.